Verán, también he dicho aquí durante estas últimas semanas que desde ciertos puntos de vista el Fausto de Goethe debe ser considerado como la mayor obra poética que existe. Es una de las más grandes obras producidas por el hombre porque Goethe fue capaz de retratar a un verdadero representante de la humanidad en el Fausto. Como he dicho en varias ocasiones, Mefistófeles es básicamente una mezcla de Lucifer y Arimán. ¿Cuál era la situación en lo que respecta a Goethe? La situación era que él no era consciente de que había dos principios, Lucifer y Arimán, y su Mefistófeles era una mezcolanza de Arimán y Lucifer. Ambos están contenidos en su Mefistófeles, y esa es la razón por la que toda la gran obra del Fausto de Goethe no resultó ser lo que podría haber sido si Goethe hubiera estado en condiciones de mostrar a Lucifer a un lado de Fausto y a Arimán al otro. Entonces la triple naturaleza, siempre presente en la humanidad, habría sido evidente. Ese fue el problema que Goethe tuvo con su Fausto. Verán, cuando empezó a escribir la obra, solo pudo llevarla hasta donde él mismo había llegado en la década de 1770. Era consciente de que las 4 disciplinas que representaban a la ciencia, filosofía, jurisprudencia, medicina y, como él dijo, la teología también, por desgracia, eran inadecuadas. Estas disciplinas arimánicas no podían satisfacer a Fausto. Simplemente le dieron una relación intelectual arimánica con el funcionamiento del universo. Quería acceder a la realidad del universo, ir a las fuentes de la vida y la experiencia. Algo vivo, no pensado. Algo vivo en el espíritu de la tierra aparece en la escena. Sin embargo, Fausto no puede soportar su presencia. Y entonces, esto está en el primer borrador de Goethe, la puerta se abre y entra Wagner. Mucha gente sigue hablando de Fausto hoy día y uno tiene la sensación de que oye a Wagner hablando de Wagner. La gente suele hablar del estilo de Wagner sobre Fausto cuando aparece en el escenario. ¿Qué representa Wagner exactamente? ¿Qué es lo que viene con el espíritu de la tierra? Sabemos que todo el conocimiento obtenido del universo es un conocimiento obtenido de uno mismo. Una parte del propio Fausto es lo que entra con el espíritu en la tierra, aunque es parte del alma expandida que se identifica con el cosmos. Fausto, sin embargo, todavía no es capaz de entenderlo. No puede todavía alcanzar ese elemento que es también parte de sí mismo. La obra muestra hasta qué punto se ha desarrollado. Si hoy pusiéramos en escena a Fausto de manera adecuada, quizás más adecuada que la de Goethe, tendríamos que dejar que Wagner apareciera como un segundo Fausto ligeramente caricaturesco, con el mismo traje y maquillaje, porque es otro aspecto, otra parte de Fausto la que entra con Wagner. El mismo Fausto dice después: era un gusano acobardado por el miedo. Entonces se entiende a sí mismo. El espíritu de la tierra le ha llamado. Eres como el espíritu que entiendes y no como yo. Y ahora viene el espíritu que él entiende, Wagner. Y así se podría decir que continúa. El espíritu de la tierra no ha sido captado y la figura que aparece a continuación es en realidad solo el espíritu de la tierra en otra forma, Mefistófeles.
Aparece como Lucifer guiando a Fausto a través de todo lo que el ser humano es capaz de experimentar siguiendo solo sus pasiones más bajas en la bodega de Auerbach y también pasiones más nobles, aunque éstas se llevan hasta la brujería y la magia negra. En la segunda parte, Ahriman debería realmente tomar el lugar de Lucifer. Todo esto es evidente si se lee Fausto con verdadera comprensión y también hay muchas pruebas externas. Ya he dicho en una ocasión anterior que entre el material que Goethe recortó más tarde había un pasaje en el que Mefistófeles se refería a Lucifer. Goethe se sintió incómodo al presentar esta figura que en realidad son dos figuras. El elemento luciférico emerge particularmente cuando los sentimientos religiosos de Fausto se ponen de manifiesto y se hacen sonar peculiarmente altisonantes en sus conversaciones con Wagner. Catequizado por Margaret en su conversación sobre Dios, Fausto dice: «El sentimiento es todo lo que importa. El nombre no es más que un sonido vacío, humo para oscurecer el cálido resplandor del cielo». Y esto se considera la forma más alta de presentar lo divino, como la forma más alta de presentar el elemento religioso. No hay necesidad de pensar. El sentimiento es lo único que importa. Esto sugiere que todo lo que podemos tener por medio de un elemento religioso es lo que los margaritas de este mundo son capaces de captar, olvidando que Fausto está instruyendo a una chica de 16 años, dándole solo lo que es capaz de entender. Lo que él dice sobre el humo para oscurecer el cálido resplandor del cielo no está dirigido a los filósofos y muestra la falta de comprensión cuando el conocimiento al nivel de Margarita se ve una y otra vez en la formación de los profesores. Es evidente de todo esto que Goethe inicialmente dio expresión al principio luciférico en su doble aspecto. En la segunda parte es más el principio ahrimánico con Mefistófeles causando la creación del homúnculo, la configuración de Helena y todas las cosas que dan a Fausto un conocimiento del mundo totalmente diferente de todo lo que había estudiado asiduamente en un trabajo celoso. Hay que decir que incluso hoy en día hay muchos malentendidos en lo que respecta a muchos de los detalles. Está el pasaje donde se dice expresamente que homúnculo pretende que algo dentro del hombre se desarrolle hasta alcanzar la condición de humano completo. Y tendrás tiempo hasta que la humanidad sea alcanzada, ya que el camino primero conduce a través de las regiones inferiores. Las palabras son: pero no te esfuerces por obtener reconocimientos más altos. En alemán, Nachorden. Se han dado explicaciones muy curiosas para esto. En realidad, las palabras deberían ser, por supuesto, Goethe estaba usando una vez más el dialecto de Frankfurt, pero no te esfuerces por los lugares más altos. En alemán, Nachorden. No quiere decir que homúnculo y otros como él sean condecorados como la gente. Luego está la escena en la que se crea homúnculo y Wagner describe algo conmovedor en la réplica. Allí emerge, la masa se agita, se aclara, la supercreación se acerca cada vez más. La palabra supercreación es un compuesto de la creación, al igual que el superhombre es un compuesto del hombre. La gente solo ha estado hablando de la existencia del superhombre desde que Nietzsche escribió El superhombre. Sin embargo, Goethe habló del superhombre mucho antes de eso. Tal como está, la gente lee la palabra Weber, Zeugung, convicción,
cuando en realidad es un compuesto de Zeugun, procreación, creación, y por lo tanto Weber Zeugun, supercreación, tal como hablamos del hombre y el superhombre. Estas cosas tienen que ser entendidas en detalle antes de que podamos percibir lo que Goethe pretendía decir. Pero también tenemos que lograr una visión grandiosa e independiente. Tenemos que realizar la misión de nuestra era en lo que se refiere a la ciencia espiritual. Una mente como la de Goethe buscaba prepararnos en su época para esta misión. En 1797, cuando Schiller señaló que debía completar su Fausto, Goethe dijo que se había desenterrado de nuevo el viejo trágalo, un trágalo que era una criatura mitad animal y mitad humana. Goethe lo llamó una vieja tragedia y a finales del siglo XVIII lo llamó una composición bárbara. Esto es algo que debemos tomar muy en serio porque Goethe sabía muy bien lo bueno y lo malo que era su Fausto. Todas estas cosas son cosas que la ciencia espiritual debe sacar a relucir para que logremos una visión independiente en lo que a estas cosas se refiere. Goethe quería mostrar el yo espiritual, la parte inmortal del hombre, trabajando para alcanzar cosas más elevadas. Esto es evidente en un esquema que escribió a finales del siglo XVIII sobre lo que pretendía que fuera su Fausto. Primero escribió los placeres de la vida para el individuo vistos desde el exterior, el placer de la creación visto desde el interior. Finalmente, cuando siguió el camino de Fausto hasta el final, escribió Epílogo en el caos del camino al infierno. Oh, las discusiones que he tenido que escuchar sobre el tema son suficientes para causar la más profunda sorpresa, ya que la gente estaba reflexionando. ¿Realmente Goethe todavía creía a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX que su Fausto tendría que irse al infierno? La respuesta es simplemente que no es Fausto quien habla el epílogo, sino Mefistófeles, que se marcha cuando Fausto ha tomado el camino hacia su ser inmortal. Por lo tanto, vemos algo en Fausto que está en camino, aunque solo en camino, a lo que el grupo escultórico dominante en nuestro edificio pretende transmitir con la figura del hombre en términos verdaderamente concretos. Por un lado aparece la tendencia del alma, por otro el principio opuesto, como en el péndulo. No es posible entender verdaderamente la naturaleza del hombre mientras uno simplemente mantenga todo unido o busque una dualidad. Ese es el punto esencial. Debemos aferrarnos al hecho de que es la cultura alemana la que dará forma a esta idea. Dos civilizaciones en esta tierra representan polos opuestos y al hacer referencia a ellas se está mostrando su justificación y no otra. Por un lado está la cultura puramente oriental. ¿En qué consiste? La naturaleza oriental de esta cultura consiste en la búsqueda de una profundización puramente interna, desechando todo lo que es meramente un proceso externo en esta vida. Observamos cómo en la cultura que representa el mayor florecimiento de la cultura oriental, la cultura india, toda instrucción, todo conocimiento, está diseñado para influir en el alma para que se libere del cuerpo físico. Es una cultura puramente luciférica, una cultura completamente luciférica. Cuanto más al este vamos, más encontramos el elemento luciférico. Y cuando consideramos el occidente, ¿qué encontramos allí? Vayamos directamente al extremo occidental. Es natural para nosotros, particularmente si hemos aprendido algo de ciencia espiritual, y quiero ilustrar esto con un ejemplo, cuando vemos a alguien que llega a aceptar una filosofía más espiritual donde antes seguía una más materialista, es natural que nos preguntemos, ¿qué pasa en el alma de tal persona?
Es particularmente cuando vemos un cambio tan importante en el alma de una persona que tenemos que entrar en el corazón y la mente de esa persona para compartir la experiencia que su alma ha pasado. Nada nos parece más significativo que compartir tal experiencia con otro ser humano. Verán, en América también se ha visto a la gente pasar por lo que se conoce como conversión, es decir, un cambio de un punto de vista materialista a uno espiritual. ¿Y qué se hace? Uno se sienta. Estoy presentando un cuadro bastante radical, pero sucede así. Uno se sienta y escribe a estas personas pidiéndoles que den las razones por las que sufrieron tal cambio de corazón. Y luego, uno hace una tabla estableciendo categorías, como esta, por ejemplo. Categoría 1. Miedo a la muerte y al infierno, acumulando en una casilla las cifras 14%. Categoría 2. Razones altruistas, desinterés. Categoría 3. Motivos egocéntricos, 6%, categorías 2 y 3. Categoría 4. Esfuerzo por una idea moral, 7%. Categoría 5. Mala conciencia y conciencia de pecado, 8%. Categoría 6. Obediencia a la enseñanza, 1, 2, 3 cifras. Categoría 7. Las personas han alcanzado una cierta edad, 1, 2, 3 cifras. Y luego, categoría 8. Irritación, 1, 2, 3 cifras. 13%, categorías 6, 8. De nuevo una categoría de personas que han visto a otros creer en Dios y los han irritado. Entonces, categoría 9, esconderse, 19%. Esto es lo contrario a la cultura india, donde no se tiene en cuenta lo que ocurre en el exterior. A un hindú le parecería un error, lo llamaría locura, calcular los porcentajes de los convertidos de tal manera, clasificando los motivos que los llevaron a convertirse. En Occidente no se presta atención a la vida interior. Todo trato de aspecto interior es borrado. El aspecto más externo de todo lo externo está aquí recopilado en tablas, puramente arimánicas. Si vamos a Oriente, lo más interno, puramente luciférico. Así se puede decir que el globo nos muestra el contraste entre las tendencias arimánicas y luciféricas. Y entre estas dos no estamos en reposo sino en equilibrio. No es cuestión de simplemente rechazar una u otra de ellas. Tenemos que ser conscientes de que una cultura que se extiende realmente hacia el futuro consiste en encontrar la medida adecuada para ambos, sabiendo cómo dar a cada uno su debida importancia. El destino de toda la Tierra se expresa, a mi parecer, en el grupo esculpido. La misión de Europa es establecer el equilibrio entre Oriente y Occidente. En el este, el péndulo se mueve hacia un lado, en el oeste hacia el otro. No nos corresponde a nosotros, los europeos, simular el este o el oeste. Es nuestra misión mantenernos independientes y reconocer plenamente la existencia de uno y otro. Eso se expresa en el grupo escultórico. La obra, puesta en una posición particular dentro de nuestro edificio, por lo tanto también se relaciona geográficamente con nuestra misión. Está situada al este, pero de espaldas al este, mirando al oeste. Se encuentra en un estado de equilibrio, conteniendo en su interior los frutos de una larga estancia en el este, y no se conformará con la cultura puramente arimánica que es lo que Occidente tiene para ofrecer a la humanidad. Queridos amigos, si nuestra época puede llegar a comprender estas cosas, haciéndolo de manera pensante, con sentimiento y aportando discernimiento, no hay razón aquí para el orgullo, quedará claro que nuestra época, que incluso los muy dolorosos y profundamente tristes acontecimientos que están ocurriendo ahora, solo sirven para que la humanidad sea consciente de la misión que tendrá que cumplir en el futuro inmediato.
Solo cabe esperar que las tremendas y dolorosas experiencias por las que tiene que pasar la humanidad ahora sirvan realmente para profundizar en los corazones y las mentes humanas. Lamentablemente es cierto que nada de la gran seriedad que nos exige la época actual se encuentra en lo que actualmente se expresa en la palabra hablada y también en la literatura. Mucho tendrá que pasar todavía por los corazones y las mentes humanas antes de que se llenen realmente de la gran seriedad del propósito. Y es una seriedad reconfortante de que el hombre sea apoyado en las tareas que se le presenten. Se nos exige seriedad, pero por otro lado es una seriedad reconfortante, una fuente de esperanza y confianza. Solo tenemos que darnos cuenta de que vivimos en una época en la que se nos piden grandes cosas, pero que también somos capaces de hacer estas grandes cosas. Tampoco podemos llegar a una visión pesimista sobre el mundo en la actualidad. El martes 22 de junio me ocuparé de estas cosas con más detalle, arrojando más luz sobre ciertos puntos. También me propongo hablar de la tarea inmediata del hombre para el futuro y la forma en que la ciencia espiritual ayudará a lograrlo.